¿Cómo estás, Liliana? Un gusto poder conversar con vos. Hoy hicieron una presentación con mi amigo Jorge Gen, defensor del pueblo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Gracias a los dos por estar. Gracias por la invitación. No, por favor. Hoy decía, al conversar con algunos colegas que estuvieron en la presentación de este informe que vamos ahora a dar algunos alcances, que destacaban tu poder de comunicación, de llegar con un lenguaje terrenal sobre algunos números que son duros y son por ahí difíciles. Podemos decir, bueno, sí, los argentinos, los santafesinos se endeudaron, punto. Ahora, ¿cómo se fue desmenuzando el trabajo que ha llevado a cabo la Facultad de Ciencias Económicas con el observatorio que tienen y cómo han trabajado con la Defensoría del Pueblo este tema? Es realmente importante. Ojalá todas las instituciones empezaran a formar datos duros para que los periodistas podamos interpretarlo y llevarlo, que seamos nosotros el canal, el vehículo a la sociedad. Así que bienvenidos a los dos y arrancamos con esto. Bueno, gracias de nuevo. Los santafesinos nos endeudamos porque, a ver, te voy a hacer la primera pregunta como para romper el hielo. ¿Porque Milei? No. A ver, hay un desfasaje que venimos reconociendo y que de hecho fue una preocupación de la Defensoría y por eso empezamos a trabajar juntos este año también. Específicamente en el tema del endeudamiento, pero hay un desfasaje entre los ingresos y la forma en la que los ingresos se ajustan. Si soy un emprendedor, cómo actualizo los precios, si estoy bajo relación de dependencia, cada cuánto se fijan paritarias, y los gastos, ¿no? Que esos gastos tienen que ver con todo aquello que consumo. Son los servicios, pero también son los alimentos y la ropa, y es el precio de los autos o el precio de los combustibles. Bueno, eso se ajusta más rápidamente, que es cómo se ajustan mis ingresos. Aunque yo tuviera paritarias cada 2 o 3 meses, la inflación siempre me corre, ¿no? Y yo siempre voy atrás de la inflación. Porque cuando yo recompongo salarios o cuando recompongo precios es porque me miro la inflación. Y la inflación me muestra lo que ya pasó, no lo que está por venir. Entonces, siempre, cada vez que hay un proceso inflacionario, hay una pérdida del poder adquisitivo, decimos. Pierdo capacidad para comprar los bienes. Cuando esa inflación está acelerada, o sea, los precios se ajustan muy fuertemente, que es lo que nos pasó desde hace un tiempo a esta parte, pero ya viene del año pasado, claramente mis expectativas o mis compromisos de consumo ya estaban establecidos. Bueno, yo ya tenía un alquiler y ese alquiler estaba sujeto a un determinado contrato que encima además fue cambiando la reglamentación. Yo tengo una familia y esa familia tiene una alimentación y tengo una cuota de colegio o tengo un uniforme para comprar o tengo una cuota de un auto. Entonces es como que hay un desfasaje, un descalce entre los gastos y los ingresos. Cuando además no tengo planificación financiera y bueno, claramente estoy en problemas. Apunta a eso, la planificación financiera. No tengo planificación financiera, primer ítem. O sea, porque las familias hoy no estamos organizados como empresas. Deberíamos actuar, en cierta forma deberíamos tener ese ingreso-egreso, la libretita del almacenero, pero se ha perdido esa cultura. Hoy sí, es totalmente anárquica o sea, la cultura del santafesino, el argentino, o sea, el ADN es, bueno, tengo esta plata, la gasto, bueno, la voy a gastar el viernes, la gasto, o sea, vas pensando de acuerdo, a cómo vas. O pensé que iba a gastar una cosa y me sorprendo con que es otra cosa la que tengo que gastar y entonces voy tomando decisiones sobre la marcha. Es como que a veces necesitamos parar la pelota y volver a mirar el escenario en el que estamos, aunque sea complejo, incierto, como siempre, por otro lado en Argentina, y volver a tomar decisiones. A eso nos referimos por ahí cuando hablamos de planificación. Pero en momentos en los cuales la volatilidad, o sea, las cosas suceden demasiado rápido, no es tan fácil tomar esa decisión y una vez que me endeudo, muchas veces después aparece como una especie de bola de nieve, no puedo salir. Entonces, si estoy endeudado con la tarjeta, pago solamente el mínimo y todo se hace mucho más importante con el transcurrir de los tiempos, porque además se siguen devengando, decimos los contadores, se siguen acumulando las cuentas por pagar y las cosas que ya tenía comprometidas. Entonces, hay un problema. Y bueno, por eso la Defensoría nos invita a trabajar juntos en esto. Iniciativa de la Defensoría. ¿Qué es lo que primero, o sea, te pasó por la cabeza con tu grupo, digamos, de trabajo para realizar este trabajo de campo que piden al Observatorio de Ciencias Económicas, o sea, de la Facultad de Ciencias Económicas? Porque esto es interesante, o sea, no es un planteo que es natural para la política, diríamos. O sea, estos son, repito, lo de enfatizar en los datos duros, que son los que
los podemos volcar para analizar y que la sociedad sepa. Cuando vos te encontrás con un caso concreto, una mujer que se llama Laura y que dice, me endeudé marginalmente porque no tenía acceso al crédito público. Después yo coincido con la necesidad de llevar adelante política pública con evidencia científica, que de eso se trata lo que planteaba la decana. Pero cuando vos primero te encontrás con el caso concreto de una mujer que dice no puedo pagar, esto es usura, hay una persona que me viene a buscar, quiero cumplir con mis obligaciones, le empezás a dar carnadura al tema y te empezás a dar cuenta cuántos temas que deberían estar en la agenda de los medios, deberían estar en la agenda de la política pública y no lo está. Entonces, hablando con la decana, con la Facultad de Ciencias Económicas, empiezan, a partir de un trabajo que llevamos adelante, empiezan a visibilizarse datos que hablan de que el 50% de las personas socioeconómicamente bajas tienen un nivel de endeudamiento grave. Si te empezás a tener el dato que más del 77-78% de los ciudadanos y ciudadanas, en función de una encuesta científica llevada adelante por la facultad, estuvo o está en una situación de le debo al almacenero, le debo a mi familia, le debo a una financiera o le debo a una persona que me prestó con un crédito usurario, te empezás a dar cuenta de la importancia del tema. Cuando te das cuenta que el 20-25% de las personas que se endeudan, según esta encuesta, no saben cuál es el próximo resumen, porque ya se les empezó a escapar las variables, te empezás a dar cuenta que esto que se dice, la administración financiera, la posibilidad del orden de la economía, no es un tema absolutamente abstracto. Entonces, me parece que hemos detectado con la decana un tema que se puede tocar con las manos. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo esta percepción ya lo teníamos, pero ahora con un dato duro, 50% de personas socioeconómicamente de nivel bajo endeudadas, más del 40% de todo el universo, hablan claramente de la necesidad de llevar adelante políticas públicas que aborden el tema de la usura, que aborden el tema del desendeudamiento, de la necesidad de obligar a las entidades financieras. Todavía seguimos funcionando con una ley de entidades financieras de la época de la dictadura, y saber de que en realidad darle a una entidad la capacidad de ser una entidad financiera es un premio que debería estar orientada a donde la política pública lo defina. Entonces, nos parece que hay mucho por hacer. Nos parece que estas herramientas son cantidad de datos que veníamos hablando, que hablan de la necesidad de ponerlo arriba de los decisores. Nosotros queremos que esta encuesta, validada científicamente, la tengan la mayoría. Pero vamos a la reforma, así ping-pong. O sea, ¿qué reforma deberías hacer? A ver, fuiste vicegobernador de la provincia, diputado provincial, presidente del Consejo Municipal, tenés una trayectoria. ¿Por dónde se arranca? ¿Congreso Nacional? Bueno, ley de entidades financieras, digamos, debería haber un marco que permita orientar el crédito público a las pequeñas y medianas empresas. De esto hoy le damos el acceso al crédito sigue siendo un problema. En la provincia tenemos un banco, no tenemos un banco del Estado, pero tenemos sí un banco que hay un contrato fiduciario que también de alguna forma debería ponerse en función de la lógica de la política pública al servicio de las necesidades de quienes toman Hoy, por ejemplo, el Banco de Santa Fe tiene articulado justamente con el Estado o el gobierno de Puyaro una tasa que yo creo que históricamente fue una de las más bajas, realmente dentro del mercado, de las más bajas como para acceder al crédito, lo que significa mucho para las pymes hoy, ¿no? Pero hablamos de otra franja, los menos pudientes. Claro. ¿Cómo fue ese trabajo de campo? ¿Cómo arrancó y cuántas personas, cuál es el universo que abarca ese trabajo de campo? Bueno, el trabajo fue encargado técnicamente al Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral, que depende de la Secretaría de Planeamiento, y trabajó con recursos humanos que se distribuyeron a lo largo de toda la ciudad de Santa Fe durante 3 semanas. Tomaron un muestreo
número aleatorio, pero lo suficientemente representativo como para pensar que esta situación no es exclusivamente de la ciudad de Santa Fe, sino que puede extrapolarse más allá de la frontera. Sí, tranquilamente esto es proyectable, digamos, a toda la Argentina. Totalmente. Y en verdad los hallazgos fueron muchos, como decía Jorge Gen recién. A ver, uno de los hallazgos tiene que ver con que se endeudan todos los estratos sociales, los medios altos, que son los más acomodados económicamente, pero también los más vulnerables. Con distintos medios. No es lo mismo el recurso que utiliza una clase media o más pudiente que una más vulnerable. El más vulnerable, como decía Jorge recién, va a los medios más informales, va a los préstamos más directos, incluso recurre al fiado, ¿no? Que es una figura se había perdido. Totalmente. La confianza. La confianza puede ser, claro. A ver, ya no va a cumplir. Una no me cumplió, la segunda se la dejo pasar, la tercera ya no me cumplió, nunca más. Pero el fiado tiene un doble riesgo, porque primero que cuando yo recurro al fiado voy a un comercio de cercanía, no voy a un hiper, no voy a un mayorista, no voy a un supermercado, aunque sea de cadena, sino que voy a una proveeduría o voy a un almacén o voy a un kiosco que tenga algunos elementos básicos. Porque eso también es otra de las cosas que arrojo. Los sectores bajos son aquellos sectores que se endeudan para alimentos, gran alerta ahí, mientras que en los bienes más durables, como puede ser ropa, calzado, autos o alguna reparación de algún inmueble, son los sectores medios y altos. Pero respecto del fiado, es más allá de la vuelta de la figura, que lejos de ser nostálgica es un gran apuro en términos económicos. ¿Por qué? Porque estamos pensando que la mayor parte de la gente de clases bajas ya manifiesta que no les alcanzan sus ingresos para poder honrar esos compromisos. Estamos pensando en un alto grado de morosidad o incobrabilidad. Que sea incobrable una persona frente a la misma persona que vive en su mismo barrio, digamos, que hoy tiene esa fuente de los bienes que necesita para alimentarse, significa que esa fuente de recursos o de trabajo que está dando el mismo supermercado o el mismo almacén también tiende a desaparecer. Esto ya pasó en Argentina, cuando el índice de morosidad de los fiados fue tan alto que el propietario del lugar no podía tener los ingresos para poder recuperar y reponer la energía, la mercadería, y eso ya cierra. Estamos hablando de toda una economía informal que siempre existió, pero en este momento se potenció. Claro, hay dos riesgos, digamos. Por un lado, la morosidad de la familia, que no puede volver a comprar los alimentos, y por otro lado, esa morosidad que hace que ese comercio de cercanía cierre. Vamos a la pregunta del millón. Porque esto, cuando empecé, digamos, a analizar algunos datos justamente de este trabajo, que por lo menos hoy deslizaste, el veraz, el cuco, el lobo feroz. Háblame del veraz y el trabajo de campo. ¿Qué llevó al veraz? Y dale en tu lenguaje terrenal lo que significa el veraz para la persona que está endeudada con una entidad financiera. Formal. Esa entidad financiera tiene que ser relativamente formal. Puede ser una entidad o puede ser alguna caja de crédito o alguna mutual que esté dando financiamiento. Yo estoy en el veraz, quiere decir que hay una alerta, una luz roja sobre mi cabeza que hace que el resto de la gente no me vuelva a prestar, porque tengo un nivel de morosidad o incobrabilidad muy importante. Una vez que yo entro en ese registro, cualquier comercio, cualquier entidad financiera recurre a esa base de datos, y a partir de estar en el veraz, entonces ya empieza a complicarse. Estás en el veraz, en el listado de veraz, y a partir de ahí te transformás en la mancha venenosa. Exacto. Bueno, y ahí, no obtenés ningún tipo de... ¿En qué se complica, digamos? Sí. ¿En cuál es la razón por la cual yo me estoy endeudando? Si yo me estoy endeudando para comprar alimentos y estoy en un veraz, no voy a tener más acceso al crédito para alimentarme. ¿Y qué porcentual fue? Es un porcentaje cerca del 13-14% aproximadamente, y siempre estamos hablando de los estratos más desfavorecidos. De todos modos, la encuesta lo que dice... ¿13-14% del universo? Sí, es un montón. No es tanto, pero digamos, si miramos el universo de los sectores socioeconómicamente bajos, lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de nuevos parias. Pero sobre la formalidad, Jorge, claro, que eso es peor todavía. Porque estamos hablando, por un lado, del círculo de economía informal, vamos a la formalidad, y el más del 15%, digamos, son los mismos sectores que están recurriendo al crédito informal. Todos sabemos lo que significa esto. Los usureros, los que cobran por semana. Cobran por semana y te pasan a buscar y la tenés que buscar. Y con la violencia. Y en muchos casos, 20% marcaba la encuesta de ese universo que
en realidad lo utiliza para alimentarse, como lo decía recién Es Liliana. tremendo. Es terrible. Entonces me parece que hablar, poner estos datos, por eso nosotros queremos hacer una reunión con diputados, senadores, entidades bancarias. No, pero tienen que tomarlo pymes, como, comercio de tómenlo como proximidad. prioridad, se lo pido por favor Porque esto como está pasando ciudadano. Esto es importantísimo, porque esta es la espada de Damocles que tiene la sociedad civil. Hoy esta es la espada de Damocles, el endeudamiento es la espada de Damocles. Probablemente uno de cada dos televidentes se siente identificado con esta situación o no se siente identificado y tiene que poner algunas alertas y poner algunas herramientas arriba. Ahora vamos a seguir con economía porque ya está nuestro economista amigo Matías Batista. Vamos a hablar de lo que significa la tolerancia a este gobierno. Porque hay una encuesta que le da tolerancia. El 63% de los argentinos les da tolerancia hasta octubre por lo menos. O sea, dicen octubre, pero que haya real cambio y favorable para la economía real, que es la del bolsillo. Después otros dicen hasta la legislativa del año que viene y otros hasta el final de mandato. Pero con una ruptura casi absoluta sobre el pasado. O sea, eso es lo que lo mantiene vigente a Milei, la imagen. Un 63% estamos hablando de que le da no un cheque en blanco, pero le dice hasta octubre te banco, flaco, pero demostrame cómo me llega la economía real. ¿Hasta dónde llega la tolerancia? Cortito. Los economistas solemos decir depende y eso aplica, en verdad. ¿De qué depende? De un montón de factores. Hoy se pone mucho hincapié en la inflación, como años anteriores. Inflación cero, dijo hoy. O gobiernos anteriores han puesto en la corrupción, o en la estabilidad, o en la paz, ¿no? Si me estoy yendo hacia atrás en el tiempo. Así que en verdad, esta semana se juegan muchas cosas, en términos de ley base, en términos de reforma del paquete fiscal. Ahí hay un ida y vuelta que es muy interesante. Pedido o no de evaluación de parte del Fondo Monetario, está en discusión. Cuando ya te cacarean 3 veces, viste cuando dicen no va a pasar y por este lado te pasa. Esta semana es muy importante. Igual sí hay que reconocer la inflación se ha desacelerado, no existe la deflación, claramente hay algunos rubros que han bajado precios, muchos son estacionales y la inflación es un índice muy complejo de construir. Pero bueno, más allá de la desaceleración de la inflación, existen algunas esquirlas, digamos, algunos efectos negativos, muchos de los cuales estamos viendo ahora, que va a haber que solucionar, porque con más o menos inflación ya la bola del me endeudé más de lo que podía ya está corriendo en todos los sectores y es importante poder tomarla. Tolerancia desde el punto de vista político, sos un animal político. Tolerancia de la sociedad civil. Yo, como vos sabés, trato de centrarme en mi rol como defensor del público y soy defensor del pueblo. Lo que digo es que en cualquiera de los casos las decisiones que se tomen no pueden dejar afuera la variable de la gente que está, es la que vemos todos. Puede haber decisiones políticamente correctas desde el punto de vista del ordenamiento fiscal, pero si la resultante es un usuario que no puede pagar una tarifa, hay algo que corregir. Hasta ahí. Gracias a los dos, No, por un favor, placer. ustedes.